Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que está en el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 24 al 35, que es acerca de las advertencias contra el adulterio. En primer lugar, nosotros estamos siguiendo la secuencia en nuestras enseñanzas en la perla de la noche de lo que nos enseña el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría práctica y aborda los temas de una manera repetitiva, digámoslo así, porque el sistema de enseñanza hebreo es un sistema repetitivo, es decir, no memorístico, pero sí repetitivo en el sentido que aborda una misma situación desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Por un lado, y por el otro lado, también es un sistema de enseñanza de opuestos, un sistema de enseñanza que usa figuras, un sistema de enseñanza que usa hipérboles y otras figuras literarias. Así que el adulterio y la fornicación y la inmoralidad sexual de cualquier tipo son abordados intensamente en el libro de Proverbios, porque son asuntos a los cuales nos enfrentamos en la vida práctica constantemente. Y aparte de ello son pecados que la palabra de Dios trata intensamente y están incluidos dentro del grupo de los deseos de la carne, que son enemigos de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Y como mencioné, el libro de Proverbios no es una excepción, principalmente en los primeros capítulos que nos enseña acerca de la sabiduría, porque sabiduría es no caer en pecados y dentro de ellos en los de naturaleza sexual, y por el otro la necedad, que es lo contrario a la sabiduría, entonces es caer reiterativamente en pecados y dentro de ellos en los pecados de naturaleza sexual. Y el libro de Proverbios hace una constante comparación entre la sabiduría y la necedad. En este pasaje de Proverbios capítulo 6, versículo 24 al 35, la palabra de Dios dice, hablando de la sabiduría, ¿para qué es útil la sabiduría? Para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. En este pasaje, si bien es cierto, se está enfocando en el adulterio provocado por una mujer. Esto también aplica en el sentido inverso, aplica tanto al hombre o a la mujer, al hombre seductor o a la mujer seductora. ¿Y qué es lo que lo que nos dice este pasaje? Que en el pecado sexual entran muchos factores. En primer lugar está el oído, que es la blandura de la lengua de la persona adúltera. Sus palabras, dice Proverbios, destilan miel, son empalagosas, son cautivantes. Lo dice también Proverbios capítulo 5, versículo 3 y Proverbios capítulo 7, versículo 21. Entra también en el adulterio la codicia, es decir, la atracción física.
Y Éxodo 20, versículo 17, nos enseña la palabra que no codiciaremos la casa de nuestro prójimo, ni la mujer de nuestro prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de él. Y lo mismo nos enseña Deuteronomio 5:21. En tercer lugar, el corazón el pecado sexual sale del corazón. Del corazón salen los pecados y la ruina si seguimos el pecado. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios nos dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón permitiendo que nos guíe al pecado, entonces de él manará la muerte, la ruina. Por el otro lado, Proverbios 16:25 también nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero que su fin son caminos de muerte. Entonces, en el pecado sexual y específicamente en el pecado de adulterio, entra el oído, la codicia, el corazón, luego los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las motivaciones, las actitudes y las decisiones y las acciones, porque el pecado sexual y específicamente el pecado del adulterio caza el alma de los involucrados en ese pecado, nos dice Proverbios, y eso significa que le roba el lugar a Dios en nuestro corazón, y eso constituyéndose en una idolatría de las más fuertes. De hecho, la mayoría, si no todos, los cultos paganos involucran en alguna medida cuestiones de orden sexual dentro de sus ritos para cazar el alma de las personas. Por el otro lado, en quinto lugar, el pecado sexual es un pecado que no queda, y principalmente el pecado del adulterio es un pecado que no queda sin consecuencias serias. La palabra de Dios lo equipara a tomar fuego en el ser interior, dice, en su seno, sin que sus vestidos y para que sus vestidos ardan. Es caminar en terrenos sumamente peligrosos, caminar sobre brasas y que sus pies se quemen. Por el otro lado, dice que no quedará impune ninguno que cometa esos pecados, lo que implica que va a sufrir heridas y vergüenzas. Su afrenta no será borrada. Aunque Dios la perdone, las personas involucradas no la van a olvidar. Puede acarrear venganza, es decir, destrucción familiar, rompimiento de relaciones familiares, enemistades, etcétera. Y aparte de eso, celos, iras, contiendas, disensiones, que todos son frutos del espíritu, obras de la carne, en lugar de los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. La palabra también en este pasaje de Proverbios declara muy tajantemente que el que comete adulterio es falto de entendimiento, y eso quiere decir ingenuo, necio, rebelde, corrompe su alma. Si lo hace con uno, por un lado, esa corrupción del alma significa que de alguna manera si comete adulterio con una persona, lo puede cometer también con otra, y el que fue involucrado pues obviamente será herido, sufrirá, etcétera, en su corazón. De tal manera que en el adulterio y en el pecado sexual, fornicación, inmoralidad sexual, etcétera, no hay ninguna recompensa como nos quiere hacer creer el diablo, el mundo, la carne, que es un pecado recompensante. De ninguna manera es recompensante. Quizá a largo plazo
pueda producir algún placer inmediato, pero su fin es camino de muerte, o como dice la palabra también, que entremos por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y amplia la puerta que lleva a la perdición, a la ruina. El pecado sexual parece un pecado insignificante, o parece un pecado muy atractivo, pero es uno de los pecados más peligrosos y que más daño hacen a la persona, de tal manera que necesitamos mantenernos lo más alejado posible de cualquier pecado sexual, tal como lo hizo José con la mujer de Potifar cuando estaba en Egipto. La mujer de Potifar lo quería seducir y lo que hizo Josué fue huir, y aunque tuvo que enfrentar algunas consecuencias desagradables, finalmente Dios bendijo esa huida. Dios bendijo el hecho de que José no hubiera caído en ese pecado, y posteriormente lo levantó como el vicegobernador de Egipto, y sirvió de preservación de vida no solo para su familia y su tribu, sino también de bendición para todo el pueblo de Egipto. Así que del pecado dice la palabra de Dios que huyamos de la fornicación, y esto quiere decir huyamos del adulterio, de la fornicación, de cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque eso va a cazar nuestra alma, y eso significa la va a aprisionar, va a hacer dentro de nuestra alma una fortaleza, una altivez, una serie de argumentos que nos van a impedir el conocimiento de Dios, y por el otro lado de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y por lo mismo de vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en victoria, de alcanzar esos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, y de que nuestra vida no vaya en aumento como la luz de la aurora, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que recordemos del pecado sexual, hay que huir. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió o aquí cayó. De ninguna manera debemos tener ningún nivel de tolerancia a ningún pecado que tenga que ver con lo sexual. En realidad no deberíamos tener ningún nivel de tolerancia con ningún tipo de pecado, y dentro de ellos por supuesto ningún nivel de tolerancia con respecto al pecado sexual, que en este pasaje de Proverbios capítulo 6 de versículos del 24 al 35 nos describe tan ampliamente sus características funestas, negativas, contrarias a nuestra vida en bendición, vida en victoria y vida en plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar en otras perlas de la palabra para seguir edificando nuestra santísima fe, como dice Judas. Y les mando a todos un abrazo y mi agradecimiento por conectarse a esta perla de la palabra. Bendiciones, un abrazo.